Primera carta del apóstol Pedro, capítulo número 2, verso 4 y siguientes, dice: acercándoos a él, piedra viva, desechada ciertamente por los hombres, mas para Dios escogida y preciosa. Vosotros también, como piedras vivas, sed edificados como casa espiritual y sacerdocio santo, para ofrecer sacrificios espirituales aceptables a Dios por medio de Jesucristo. Por lo cual también contiene la escritura: he aquí, pongo en Sión la principal piedra del ángulo, escogida, preciosa. Y el que creyere en él no será avergonzado. Para vosotros, pues, los que creéis, él es precioso, pero para los que no creen, la piedra que los edificadores desecharon ha venido a ser la cabeza del ángulo, y piedra de tropiezo y roca que hace caer. Bendito el nombre de Jesús. Piedras vivas. Vamos a orar. Dios del cielo, te damos gracias. Aquí estamos delante de ti en esta hora, Señor Jesús. Ayúdanos. Envía tu palabra, Señor. Dame la gracia, la sabiduría, Señor Jesús, y la inspiración, la unción, para que esta palabra pueda edificarnos, oh mi Dios del cielo. Tú eres bueno y tu misericordia es para siempre. Aleluya. Gloria a Jesús. Amén y amén. Siéntense, por favor, hermanos. Gloria a Dios. Bueno, dice el apóstol Pedro: vosotros también, como piedras vivas, sed edificados, amén, como casa espiritual. Gloria al Señor. Pensando en la iglesia, hermano, mira uno cómo la escritura se refiere al pueblo de Dios de diferentes maneras. Amén. La palabra compara la iglesia con un árbol. Amén. Gloria al Señor Jesús. La palabra compara la iglesia también con un edificio. Gloria al Señor. La palabra compara la iglesia como con un cuerpo. Amén. Un cuerpo que tiene diferentes miembros. También lo compara con el matrimonio. Gloria al nombre del Señor Jesús. Y creo que todas esas comparaciones, todas esas analogías, el Señor las toma porque todas ellas hablan de un crecimiento. Amén. Hablan de un crecimiento. Pero también hablan de un propósito. También hablan de un proyecto. Gloria al nombre del Señor Jesús. Estaba mirando, hermano, que la palabra de Dios, sobre todo el Señor Jesucristo, menciona la iglesia en dos ocasiones. Amén. Una de ellas la encontramos en el Evangelio según San Mateo, en el capítulo 18, en el verso 17, donde el Señor Jesús está planteando la solución a una situación entre dos personas. Amén. Dos hermanos que tienen un conflicto. Entonces dice el Señor que si tu hermano tiene algo contra ti, entonces ve y habla con él. Ponte de acuerdo. Si no te oyere, entonces dice: ve en compañía de 2 o 3 testigos. Si a ellos no los oye, entonces dilo a la iglesia. Amén. Gloria al Señor Jesús. Y si no oye la iglesia, pues entonces ahí esa persona sí, tenlo por gentil y publicano, dice la palabra. En esa ocasión entonces el Señor, muchas gracias, menciona la palabra iglesia.
Y en la segunda ocasión, hermano, que de pronto nosotros hemos escuchado mucho más y hemos atendido a la palabra. En el contexto nos habla entonces de una revelación que tuvo el apóstol Pedro, porque el Señor le pregunta a sus discípulos: ¿quién dice la gente que soy yo? ¿Cierto? No tanto quién, sino qué. Gloria al Señor. Y que no hablando de una cosa, sino de aquello que Él representa, de lo que Él es en su esencia, incluyendo aún su propósito. Los discípulos, aunque llevaban un tiempo caminando con el Señor, todavía no estaban muy seguros de quién era el Señor, qué representaba, cuál era su propósito, cuál era su voluntad. Porque los vemos a ellos preguntándose el uno al otro pero ¿quién es este? Que aún los vientos le obedecen y la mar a su voz calla. Ellos lo miraban y todavía veían todo lo que él estaba haciendo, pero su corazón no estaba totalmente satisfecho porque no sabían todavía a profundidad quién era Jesús, cuál era su propósito. Bendito el nombre del Señor Jesucristo. El Señor les hablaba del Padre y ellos, pero ¿por qué nos habla tanto del Padre? Y entonces mandan a uno de ellos a que le pregunte y que le diga ¿por qué les habla del Padre? ¿Cierto? Muéstranos al Padre. Gloria al nombre del Señor. Quiere decir que en sus corazones todavía no estaba la certeza de quién era Jesús. Entonces Él les pregunta: ¿qué dice la gente que soy yo? Y ellos comenzaron a mencionar lo que seguramente sí habían escuchado. Amén. Gloria al nombre de Jesús. No, la gente dice que tú eres Elías, otros que tú eres Juan el Bautista, que eres uno de los profetas, en fin. Ellos comenzaron a decir lo que la gente decía. Pero al Señor a la final no le interesaba tanto lo que la gente dijera, sino lo que sus discípulos habían conocido y habían entendido. Pero Él no estaba preguntando porque Él no sabía lo que ellos supieran, sino porque Él quería que ellos estuviesen seguros del concepto que tenían de Él. Porque si hay algo que Dios quiere, hermano, es que nosotros le conozcamos, que nosotros sepamos quién es Él, cuál es su propósito, cuál es su voluntad, por qué ha hecho lo que ha hecho, por qué permite las cosas. Y entonces los discípulos se quedaron en silencio. Pero Pedro se levantó: Señor, tú eres el Cristo, tú eres el Mesías, tú eres el Hijo de Dios. Porque a eso es lo que se refería, hermano, la profecía en el Antiguo Testamento. De eso habló Isaías, de eso habló Moisés. Gloria al nombre del Señor Jesús. De que Dios enviaría un profeta igual a él, dice Moisés. De que el Señor enviaría entonces un Salvador, eso dice Isaías. Y que ese Salvador es el Cristo, porque Cristo significa Salvador. Amén. Significa Redentor. Gloria al nombre de Jesús. De que Dios enviaría, hermano, a su propia persona, porque Él dice en el libro de Isaías, en el capítulo 52, ¿y ahora qué hago yo aquí? Dice Jehová, ya que mi pueblo es llevado cautivo injustamente, y los que lo llevan cautivo lo hacen aullar y gemir, y mi nombre es blasfemado todo el tiempo. Por tanto mi pueblo sabrá mi nombre por esta causa en aquel día, porque yo mismo que hablo, he aquí estaré presente. Qué revelación la que recibió Pedro, hermano. Y él, hermano, se levantó y con esa revelación que recibió, entonces le dice al Señor: Señor, tú eres el Cristo, el que estábamos esperando, el que fue prometido a través de los profetas. Y el Señor le dice: bienaventurado eres Pedro, porque no te lo reveló ni carne ni sangre. Gloria al nombre del Señor Jesús. Y ciertamente tú eres Pedro. La palabra Pedro significa roca. O sea que él tenía claro que era una roca, que era un fundamento. Amén. Y le dice: y sobre esta roca, no sobre Pedro obviamente, sino sobre la revelación que acaba de recibir.
sobre esta roca edificaré mi iglesia. Gloria al Señor Jesús. Le está hablando el Señor, hermano, de un propósito que tenía de formar, hermano, un pueblo para sí. Bueno, la palabra iglesia seguramente no era desconocida para ellos, porque muchos hombres tenían diferentes iglesias. Habían iglesias filosóficas, ¿cierto? Iglesias científicas, simplemente un grupo de personas que seguían una doctrina, una enseñanza y tenían un líder. Eso lo denominaban como iglesia. Gloria al nombre de Jesús. Pero el Señor está hablando no de una iglesia, sino de su iglesia. Y no de una como si tuviese muchas, sino una en especial. Amén. Una iglesia no solamente que conozca su nombre, sino que lo conozca a Él, que le crea a Él, que le siga a Él y que le sirva a Él. Un pueblo para llevarlo a su presencia. ¿Quién tiene alabanza para el Señor Jesús? Pero qué bueno pensar, mi amado hermano, que en ese proyecto del Señor de tener un pueblo, que ese proyecto no se le ocurrió al Señor cuando vio que todo hermano, que todo hombre se apartó. Porque es que el apóstol Pedro habla de la presencia de Dios, del conocimiento anticipado de Dios, del hecho de que Dios sabe y conoce todas las cosas aún antes que sucedan. Gloria al nombre de Jesús. Pablo le dice a los efesios, les dice: bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo. Gloria al Señor Jesús, que nos bendijo con toda bendición espiritual, dice ahí, en los lugares celestiales juntamente con Cristo. Y dice entonces Pedro, según nos escogió, y eso hay que ponerle cuidado, según nos escogió en Él desde antes de la fundación del mundo. Dice, para que fuésemos santos y sin mancha delante de Él. Gloria al Señor. Y entonces, ¿cómo podemos nosotros visualizar y pensar y concebir a un Dios, hermano, que todo lo puede, que todo lo sabe, que todo lo conoce, y ver cómo está el mundo hoy y por lo que tenemos que pasar? ¿Acaso será que detrás de todo eso no hay un propósito? ¿Será que detrás de todo eso, hermano, no hay un sentir de parte de Dios? ¿Por qué entonces crear toda una raza, toda una especie, y no solamente la raza humana, sino los mismos ángeles? ¿Por qué crear una especie que finalmente le iba a dar la espalda? Bueno, la Biblia dice, a todos los llamados de mi nombre, para gloria mía, los he creado, los formé y los hice. Un Dios todopoderoso que existe, hermano, antes del tiempo, antes del espacio, que es más sublime que los mismos cielos. Como dice Salomón, los cielos de los cielos no lo pueden contener. ¿Cómo podemos concebirlo solo, donde no existe nada, donde no hay espacio, donde no corre el tiempo, donde no hay nadie? Como dice Proverbios, lo único que lo acompañaba era su propia sabiduría. Pero él no quería estar solo. Él quería, hermano, que hubiese alguien con él. ¿Para qué? Para que lo conociera, para que lo amara, para que le sirviera. Gloria al Señor Jesús, para que lo adorara, para que invocara su nombre, para que dependiera de él. Pero él no quería, hermano, crear seres que lo adoraran, que le sirvieran, obligados. Entonces era necesario que cada uno de esos seres lo buscara y lo sirviera, pero voluntariamente.
Y la única forma de que alguien lo buscara a él voluntariamente, entonces era dándole lo que todo mundo, hermano, no sé si alcanza a analizar o a determinar qué es lo que lleva al mundo a la perdición, y es el libre albedrío. Dios crea los ejércitos celestiales y crea un ser superior a todos ellos, perfecto, dice la Biblia, pero también le da libre albedrío. Y los creó para que lo amaran a él y lo sirvieran, pero resulta que ellos se amaron a sí mismos. Es que ese fue el problema, que su creación se amó más a sí misma. Le dieron la gloria a otros seres, a cosas creadas. Eso dice la carta a los Romanos en el capítulo número 1. Le dieron la gloria a las cosas creadas antes que al Creador. Se amaron más a sí mismos, quisieron ser superiores a Dios. Eso dice la Biblia de Lucero, que quiso subir donde estaba Dios sentado, apoderarse de su trono, sentarse en el trono de Dios, ser semejante al Altísimo. Pero Dios sabía esto, y por eso dice la Escritura que nos escogió en Él desde antes de la fundación del mundo. Gloria al nombre del Señor Jesús. Y entonces nos creó, nos dio libre albedrío. Y aunque sabía que nosotros, hermano, y nos íbamos a amar más a nosotros mismos y que íbamos a hacer lo contrario a lo que Él nos daba en su palabra, tuvo misericordia de nosotros y permitió que viniéramos acá. ¿Para qué? Para tener misericordia de nosotros, salvarnos, y los que crean en Él, le sigan, le sirvan, conozcan su nombre, llevarlos a su presencia. Cumplir el propósito que tenía desde el principio. Alabanzas al nombre de Jesús. Pero todo esto es voluntario. Si nosotros, hermano, nos hubiésemos salvado por nuestra propia ley, por nuestros propios medios, entonces no se derramaría su gracia, ni se derramaría su misericordia. Y lo más grande que nosotros tenemos es la gracia del Señor. ¿Quién da alabanza al Señor Jesús? Ese propósito, hermano, comienza a mostrarse, gloria a Dios, desde el principio. Desde antes de la fundación del mundo, dice Pablo. Pero entonces Dios primero comienza a formar un pueblo que Él anhelaba y deseaba que fuera un pueblo de sacerdotes para el mundo. Amén. Que a través del pueblo de Israel el mundo lo conociera. Porque eso fue lo que Dios le dijo a Abraham. Le dijo: te bendeciré y serás bendición. Gloria al nombre del Señor. Bendeciré a los que te bendijeren, y a los que te bendijeren bendeciré. Pero si alguno te maldice, a ese maldeciré. Y en ti serán benditas todas las familias de la tierra. Dios quería derramar esa bendición sobre todas las familias de la tierra a través de la descendencia de Abraham, a través de una familia que Él quería formar. Pero el pueblo de Israel no lo conoció, no entendieron sus propósitos, no comprendieron sus caminos. Vieron milagros, ¿cierto? Vieron señales, vieron prodigios, vieron una cantidad de cosas, pero no entendieron dice la Biblia, sus caminos notificó a Moisés y a los hijos de Israel sus obras. Quiere decir que Moisés recibió una revelación mayor que la revelación que recibió el pueblo, porque el pueblo lo que vio fue milagros. Pero ahora el Señor, hermano, no está interesado en que nosotros veamos milagros, aunque hay milagros. Y si sacáramos a cada persona en esta mañana a testificar, muchos contaríamos de lo que Dios ha hecho en nuestra vida. Milagros, gloria al nombre de Jesús. Cosas que uno podría decir, eso en lo natural y en lo normal no sucede. Tuvo que suceder algo extraordinario para poder que se sucediera. Milagros, hermano. Pero el propósito de Dios no es tanto que veamos milagros, sino que conozcamos sus caminos, que conozcamos su propósito, que conozcamos su voluntad, que lo conozcamos a Él, fuente de vida. ¿Quién tiene alabanza para el Señor Jesús?
Y entonces forma ese pueblo, pero como ese pueblo no se proyectó entonces a ser una nación de sacerdotes para el mundo, entonces Dios de en medio de ellos formó una tribu que fuera de sacerdotes para el propio pueblo. Y entonces Dios le dice a Moisés que construya un tabernáculo y le da las especificaciones, le dice hazlo así, así, así. Gloria al nombre de Jesús. Porque Él quería manifestarse a su pueblo, porque Dios quería estar en medio de su pueblo, bendecirlos. Amén. Estar con ellos, darles lo que necesitaban, librarlos de las manos de sus enemigos, estar en medio de ellos. Y por eso entonces mandó a Moisés a construir el tabernáculo. Pero con los años ese tabernáculo ya se hizo obsoleto. ¿Por qué? Porque heredaron la tierra prometida y ya no necesitaban un tabernáculo portátil. Ahora era necesario construir un templo donde Dios pudiese también derramar su gloria. Finalmente Salomón construye el templo y se queda frente a ese templo maravillado, mirándolo. Pero él se pregunta algo en su corazón y dice: ¿sí será verdad que Dios habitará con su pueblo acá en la tierra? Y entonces él comienza a filosofar consigo mismo. Dice: si los cielos de los cielos no le pueden contener. Él tenía una concepción, hermano, de la grandeza de su Dios. Porque tú tienes que estar seguro, hermano, de la grandeza de tu Dios. De que nuestro Dios no es alguien que se puede, hermano, llevar en la muñeca de la mano, en el tobillo, en la billetera, en una imagen. Ese no es nuestro Dios. Alguien que permanece colgado por allá en una pared, ese no es nuestro Dios. El Dios del que nosotros estamos hablando, hermano, es más sublime que los mismos cielos. La Biblia dice que el cielo es el trono de Dios y la tierra es el estrado de sus pies. ¡Qué Dios tan grande habita la eternidad! El Dios que nosotros conocemos, el Dios que nosotros hemos recibido, hermano, es más grande que los cielos. ¿Quién como Jehová que se humilla a mirar hacia la tierra? ¿Quién como Jehová, hermano, que a su mirada la tierra tiembla? Aleluya. Si el Señor se queda mirando la tierra, hermano, y la tierra tiembla. Oh, cuánto más tendrá que temblar nuestro corazón a su presencia. Aleluya. Cuánto más tenemos nosotros que postrarnos delante de Él. Pero Salomón está diciendo, hermano, ¿será posible que este Dios habite con el hombre en la tierra? Y precisamente cuando él toma entonces la decisión del momento oportuno para manifestarse acá en la tierra, porque dice que la gloria postrera del templo sería mayor que la primera. En ese templo que construyó Salomón se derramaba la presencia de Dios de una manera especial. Era tan grande la presencia de Dios, hermano, que nadie soportaba y tenían que salirse del templo. Dice la Biblia, toda la casa se llenó de humo, nadie podía estar, se tenían que salir. Y al lugar santísimo solamente podía entrar un hombre una vez al año. Y eso era un proceso para que ese hombre entrara allá. Y si no era digno, de allá salía, pero porque lo alaban con unas cuerdas, muerto, si no era digno. Ahora él se escoge un tabernáculo, pero no hecho por hombres ni por mano de hombre, sino un tabernáculo de carne. Y en ese tabernáculo de carne, porque el apóstol Pablo le dice a los colosenses que en él habita, en el cuerpo de Cristo habita corporalmente, dice la Biblia, que valga la redundancia, toda la plenitud, toda la esencia de Dios. Estaba en una pesebrera, hermano, un niño envuelto en pañales,
pero seguía siendo Dios. Aunque era un bebecito y lo cambiaban y lo alimentaban, aún así seguía siendo Dios. Y seguía sustentando, hermano, todo el universo. No solamente la vida en esta tierra, sino todo el universo como tal. Y dice la Biblia que los ángeles descendían del cielo y venían y lo miraban. Y no daban crédito a lo que estaban viendo. Gloria a Dios en el cielo. Y en la tierra paz a los hombres. Ellos estaban admirados, hermano. Y por eso es que el apóstol Pablo dice: indiscutiblemente grande es el misterio de la piedad. Dios fue manifestado en carne. Y dice Pablo entonces, visto de los ángeles, ellos vinieron, ellos lo veían, no daban crédito, hermano, cómo su creador estaba así. En esa condición, hermano, hecho hombre. Si para él, hermano, el hecho de mirar hacia la tierra es una humillación, entonces qué tanta humillación es hacerse hombre y estar semejante a nosotros. Por eso Pablo le dijo a los filipenses: haya pues en vosotros el mismo sentir que hubo también en Cristo Jesús, el cual, siendo en forma de Dios, no escatimó el ser igual a Dios como cosa que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo. La Biblia habla de los a sí mismos de Cristo. Gloria al Señor. ¿A quién oró? Oró a sí mismo. ¿A quién obedeció? A sí mismo. ¿A quién se lo sujetó? A sí mismo. ¿A quién se le humilló? A sí mismo. Gloria al nombre del Señor Jesús. Sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo. Pero él podía haber venido a esta tierra como un rey, hermano, poderoso, con grandes ejércitos, con espadas, hacer una cantidad de cosas, pero ese no fue su propósito. Pudo haber nacido en un castillo, en la cuna de un príncipe, pero no escogió eso. Pudo haber vestido, hermano, los vestidos más costosos, haber comido los alimentos más costosos, qué sé yo, qué podía ofrecer su tiempo, pero él no escogió nada de eso. Alabanzas al nombre de Jesús. Pero Dios se buscó un tabernáculo de carne, hermano, y vino y se manifestó, hermano, a esta tierra. Y entonces dice: a lo suyo vino, a hacer su propósito, a cumplir su propósito, a hacer su trabajo, a hacer lo que se había propuesto. A lo suyo vino. Dice: pero los suyos no le recibieron. Mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les ha dado la potestad de ser hechos hijos de Dios, los cuales no son engendrados ni de carne, ni de sangre, ni de voluntad de varón, sino de Dios. Tú no estás aquí, hermano, por voluntad de nadie. Tú estás aquí porque Dios te ha llamado, por su voluntad, por su propósito, porque ha derramado sobre nosotros la gracia. Porque si nos ponemos a pensar, hermano, ¿qué hicimos para merecer lo que somos y lo que tenemos? La única conclusión es que no hicimos nada. Bueno, sí hicimos. Hicimos lo malo. Hicimos lo malo. Y en eso es que consiste su gracia. En que sin merecerlo nos amó. Sin merecerlo murió por nosotros. Sin merecerlo nos perdonó. Sin merecerlo nos dio una vida nueva. Sin merecerlo nos dio otra oportunidad. Sin merecerlo nos dio preciosas y grandísimas promesas. Sin merecerlo nos dio una naturaleza divina. Sin merecerlo, hermano, nos dio su presencia, su gloria. Nos va a dar cuerpos nuevos, nos va a llevar a su presencia, nos va a dar cosas que no nos imaginamos. Sin merecerlo lo vamos a ver a él cara a cara. Así dice Juan: le veremos cara a cara. Y eso mismo dijo Job también.
Alabanzas al nombre de Jesús. Job dice, ¿quién me diera? ¿Dónde hallara a Dios? Yo iría hasta su silla, expondría mi queja y estoy seguro que Él me oiría. Y en medio de su enfermedad y en medio de su dolor, dice, yo sé que mi Redentor vive. Y aunque desecha esta mi piel, cuando dice desecha esta mi piel, ni siquiera se está refiriendo a su enfermedad. Está hablando de la degradación, de la muerte. Y aunque desecha esta mi piel, con mis ojos he de ver a Dios y no otro. Yo le veré. Esa era su esperanza y eso es lo que nos motiva cada día, hermano, que aunque vivamos, aunque muramos, somos de Él. Aleluya. Ahora, Él se toma un templo de carne y habita entre nosotros. Se mueve en medio de nosotros. Vive como uno de nosotros. Es tentado como uno de nosotros. Come, respira lo mismo que nosotros. Bendito el nombre del Señor Jesús. Pero así, hermano, entrega su vida en expiación por el pecado. Entrega su vida para que nosotros, hermano, podamos vivir. Por su muerte nosotros tenemos vida. Aleluya. Por su resurrección, entonces nosotros, hermanos, tenemos paz, tenemos salvación. Gloria al nombre del Señor Jesús. Y ahora Él comienza a formar un pueblo. Y eso es lo que está diciendo el apóstol Pedro, hermano. Como piedras vivas, debemos ser entonces edificados. Vosotros también, como piedras vivas, sed edificados como casa espiritual y sacerdocio santo, para ofrecer sacrificios espirituales aceptables a Dios por medio de Jesucristo. Estaba pensando, hermano, porque cuando Dios conforma el pueblo de Israel y establece en medio de ellos un sacerdocio, hermano, a través de la familia de los levitas, un sacerdocio levítico. Ellos comienzan entonces, hermano, a ejercer su sacerdocio y todos los días ofrecían sacrificios por ellos mismos, por su pueblo. Y en esos sacrificios, en ese holocausto, hermano, moría un inocente, ¿cierto? Para aplacar la ira de Dios. Y así el pueblo entonces pueda presentarse delante del Señor todos los días. Y se ofrecían cientos de sacrificios, según el orden de Leví. Pero ese era el sacerdocio que Dios le había dado al pueblo de Israel. Tenían unas características, tenían un propósito, tenían unas vestiduras, tenían unos mandatos, tenían un oficio específico. Pero entonces, como el pueblo de Israel, hermano, lo dejó y antes lo crucificaron. Bendito el nombre del Señor Jesús. Dice la Biblia que Él nos escogió desde antes de la fundación del mundo para que fuésemos santos y sin mancha. Dios, hermano, se le atraviesa en el camino a Abraham. Abraham viene de derrotar a los reyes de la llanura que habían tomado secuestrado a su sobrino, y los derrota y toma los tesoros de ellos, y viene Abraham caminando o en su cabalgadura y se encuentra con un hombre que se le atraviesa en el camino, y Abraham lo reconoció, supo quién era, y dice la Biblia que el nombre de ese hombre era Melquisedec. ¿Y quién era Melquisedec? El escritor a los Hebreos dice, hermano, que su nombre significa Rey de Salem, Rey de justicia, sin padre, sin madre, sin genealogía, sin principio ni fin de días.
El Señor Jesús le dice a los judíos: Abraham conoció mi día. Y ellos decían: pero ¿cómo? ¿Usted cuántos años tiene y cuánto hace que murió Abraham? No entendieron, porque Abraham lo había conocido. Abraham entendió quién era ese Melquisedec. No recibió el nombre de Jesús, no recibió la revelación del nombre de Jesús, pero él sabía que ese que estaba frente a sí no tenía padre ni madre ni principio de días. Entendió quién era. Entendió que era el Dios que un tiempo atrás lo había llamado y que le había prometido una tierra y le había prometido una generación y una familia, y le había dicho que mirara los cielos y que contara las estrellas. Y le dijo: así será tu generación. Él entendió, y Abraham, hermano, vino, se postró, le dio los diezmos de todo, dice la palabra de Dios. Y entonces el Señor, hermano, le cambió su nombre de Abraham por Abraham. Padre enaltecido por padre de muchedumbre. Le cambió su nombre, lo bendijo, le dio pan y vino. Y entonces dijo que los que creyeren como él había creído serían benditos. Alabanzas al nombre de Jesús. Ahora el Señor entonces nos da a nosotros un sacerdocio diferente al sacerdocio de los levitas, al sacerdocio del pueblo de Israel. Ahora dice la Biblia que Él nos ha hecho reyes y sacerdotes. El apóstol Pedro dice: mas vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios, para que anunciéis las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a su luz admirable. Vosotros que en otro tiempo no erais pueblo, pero que ahora sois pueblo. Alabanzas al nombre de Jesús. Vosotros que en otro tiempo no habíais alcanzado misericordia, pero ahora habéis alcanzado misericordia. Pablo dice que el Señor nos ha puesto en lugares altos, en lugares celestiales juntamente con Cristo, y nos ha hecho sacerdotes. Dice real sacerdocio. Creo que esa palabra real puede tener dos connotaciones. Una, real, algo verdadero, algo legítimo. Pero real también habla de realeza. Amén. De linaje, de la descendencia de un rey. Y si nosotros somos hijos del rey, somos príncipes también. Pablo dice herederos y coherederos de la gracia. Alabanzas al nombre de Jesús. Somos herederos y coherederos de esa gracia. Alabanzas al nombre de Jesús. Nos ha dado un nuevo sacerdocio. Nosotros somos sacerdotes, no según el orden de los levitas, sino según el orden de Melquisedec. Y como ahora somos sacerdotes, y no solamente somos sacerdotes, sino que somos reyes, y no solamente somos reyes, sino que somos sus hijos. Porque pasamos, hermano, de ser hijos de desobediencia, hijos de pecado, ¿cierto? De la simiente de la serpiente. Ahora pasamos, hermano, nosotros entonces a ser hijos de Dios. Aleluya. Y dice: acercándoos a Él, piedra viva, desechada ciertamente por los hombres, mas para Dios escogida y preciosa. Vosotros también, como piedras vivas, sed edificados como casa espiritual y sacerdocio santo, para ofrecer sacrificios espirituales aceptables a Dios por medio de Jesucristo. Aleluya. Ahora somos reyes, sacerdotes, ahora somos sus hijos, y Él ha puesto en nuestra vida su palabra, y Él quiere que nosotros seamos edificados y que cada día podamos crecer, hermano, y tener un pueblo donde derramar su espíritu, donde derramar su presencia, a quienes darle su gracia, de quienes tener misericordia, de quienes, hermano, tener, aleluya, un propósito. Por eso es que el escritor a los hebreos les dice a ellos que Jesucristo está por encima de Moisés.
que Jesucristo está por encima del tabernáculo, que Jesucristo está por encima de la ley, que Jesucristo está por encima de los sacrificios, que Jesucristo está por encima de ese primer pacto, que Jesucristo está por encima de los ángeles, que Jesucristo está por encima de todas las cosas y que ahora Él es el sumo sacerdote y con un solo sacrificio, entonces, aleluya, ha formado este pueblo, ha perdonado nuestros pecados, porque Él quiere derramarse y Él quiere tener un pueblo, hermano, para llevarlo a su gloria, para llevarlo a su presencia. Dice que nos ha escogido desde antes de la fundación del mundo. ¿Para qué? Para que fuésemos santos, para que fuésemos sin mancha delante de Él, en amor, aleluya, habiéndonos purificado de nuestros antiguos pecados. Ese es el propósito de Dios. Él sabía todo lo que iba a pasar. Él sabía, hermano, que su creación se iba a apartar, que se iban a amar a sí mismos. Pero en medio de todo eso, Él también vislumbró, Él también visualizó que había un pueblo que sí lo iba a amar voluntariamente, que sí lo iban a conocer, que le iban a dar su adoración, su alabanza, que le iban a entregar sus vidas, que así valía la pena, hermano, venir a hacerse hombre, entregar su vida. ¿Por qué? Porque sí había un pueblo que iba a creer en Él. Que sí había un pueblo que lo iba a conocer, que iba a recibir la revelación de su nombre, que le iban a seguir. Que anhelamos estar en su presencia y que un día ya no solamente estaremos aquí adorándole, así lo hagamos en espíritu y en verdad, sino que Él quiere llevarnos a su gloria, quiere llevarnos a su presencia. Aleluya. Y estar con Él la eternidad. Alabanzas al nombre de Jesús. Vosotros también como piedras vivas. Y como somos piedras vivas, tenemos que crecer. Todos los días, hermanos, tenemos que crecer, como dice Pedro, en el conocimiento de esta verdad, para obedecer a la verdad, dice Pedro. Y entonces, en ese crecimiento, el apóstol Pedro dice: añadid a vuestra fe virtud, a la virtud conocimiento, al conocimiento dominio propio, al dominio propio afecto fraternal, al afecto fraternal, hermano, amor. Gloria al nombre del Señor Jesús. Y dice: porque si estas cosas están en vosotros y abundan, no os dejarán estar ociosos, ni sin fruto en cuanto al conocimiento de la verdad. Pero si estas cosas no están en vosotros, ¿qué dice la Biblia? Es como si estuviésemos ciegos, como si no hubiésemos recibido, hermano, el conocimiento de la verdad. Porque de esta manera os será otorgada amplia y generosa entrada en el reino eterno de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Creo que por eso estamos acá, porque tenemos una esperanza, porque tenemos una promesa, porque Dios quiere cumplir ese propósito en nuestra vida. ¿Y quiénes éramos nosotros, hermano, para que pudiésemos recibir esas promesas? ¿Quiénes éramos nosotros para que pudiésemos recibir, hermano, algo tan glorioso, algo tan maravilloso? Recibir ese poder, esa presencia, el perdón de nuestros pecados, recibir la salvación y recibir, hermano, esa promesa de que un día Él nos va a levantar, que un día nos va a transformar y nos va a llevar a su gloria y vamos a poderle mirar, vamos a poder verle cara a cara como Él es. Alabanzas al nombre de Jesús. Dios te bendiga. Si te ha gustado esta predicación, te invito para que visites mi canal en YouTube y en Facebook, Eduard David Tabort. Suscríbete y activa las notificaciones. Estoy seguro de que esta palabra será poderosa para tu vida.